por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días, en el Evangelio de la Misa, estamos contemplando eso que, recordarás, hemos ido meditando en el retiro de este mes, los milagros del Señor. Casi diría que cada domingo hay uno de esos milagros. Y como el de hoy es ese milagro que ya hemos comentado, que ya recordarás, creo recordar, lo comentamos en una meditación del retiro, lo digo porque, sí, seguramente sí, porque había tres, la tercera fue el mediodía, no la dimos. Pero bueno, el caso es que yo quería hoy, en este rato de oración, más que fijarme en el milagro del Señor, fijarme más bien en otra de las lecturas. Y a raíz de ahí, también que tú y yo esta mañana podamos hacer nuestra oración. En concreto, es la primera lectura, la lectura del Libro de los Reyes, que habla del profeta Elías. Y habla de ese encuentro de Elías con el Señor. Lo narra así, lo relata así. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor, dice. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Así acaba la lectura de hoy, que narra ese encuentro de Elías con el Señor. Un encuentro, yo diría que lleno de misterio, ¿no? ¿Dónde está el Señor? Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Como diciéndole, espera ahí que el Señor va a pasar. Y va diciendo, ¿no? Pues ni en el huracán violento, ni en el terremoto, ni en el fuego estaba el Señor. Hasta que, dice, el susurro de una brisa suave es cuando Elías se tapa el rostro porque no puede ver a Dios. No debe ver a Dios, mejor dicho. Ya sabes que los israelitas no podían ver a Dios. Has visto a Dios y morirás, decía, ¿no? Cosa que luego no ocurre en muchas ocasiones, pero ¿dónde estaba Dios? En el susurro de una brisa suave. Y ayer, pensando un poco en este Evangelio,
esta lectura de Elías, del profeta, del libro de los Reyes. Pensaba en mi oración y en la tuya, y en nuestro encuentro con el Señor. ¿Dónde estás, Señor? Esa sería nuestra pregunta. Para que yo te vea, para que yo te oiga, te escuche. ¿Dónde estás, Señor? Y seguramente es algo que nos hemos preguntado muchas veces. No por nada, sino porque nos cuesta ver a Dios. Y en momentos de huracán, de tormenta, de fuego, de viento, de terremotos, es decir, en esos momentos en los que la vida interior pasa por dificultades, seguramente nos habremos quejado de que Dios no estaba allí, de que a Dios yo no lo veía. Y sin embargo, en la intimidad de nuestra oración, en el silencio de nuestra oración, o diría que en la rutina de cada día, muchas veces nos hemos encontrado con el Señor. Esto no quiero generalizar, hay momentos en los que también el Señor aparece, ¿no? El Señor se deja ver, ¿no? Momentos de dificultad grande, ¿no? Pero quiero decirte con esto que ¿dónde tengo yo que descubrir a Dios? Y viene a mi cabeza aquellas palabras también de la Sagrada Escritura, tan bonitas, que narra el Apocalipsis, y que dice aquello de que quien me abra la puerta, vendré a él, o vendremos a él, dice, cenaremos con él y haremos morada en él. ¿Dónde me encuentro con el Señor? Vendremos a él, haremos morada en él. Tú y yo, en ti y en mí, Dios hace su morada. Está. La palabra de Dios hace morada en mí. Cuando rezo, cuando escucho o participo en la Santa Eucaristía, cuando contemplo mi filiación divina, soy hijo de Dios, cuando atiendo a su palabra. Al fin y al cabo, todo eso es lo que a mí me ha hecho descubrir al Señor y enamorarme de Él. Y es que la verdadera libertad, esa que nos consigue la herencia del cielo, es Cristo. Que Él es la verdad y la libertad. Él es quien hace morada en mí, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero Él hace morada en mí. De ahí que, y es donde quería llegar, yo tenga también la necesidad de una vida contemplativa, de una vida de oración, para descubrir a ese Dios que pasa a mi lado. Creo que basta que cojamos la Sagrada Escritura, que tantas veces lo hemos contemplado, para descubrir a un Dios. Hoy, por ejemplo, también aparece en el Evangelio de hoy, a un Dios en Cristo que tiene necesidad de rezar, de descubrir al Dios que hace morada en él. Él es el mismo Dios, evidentemente. Hoy dice concretamente el Evangelio que cuando los apóstoles cogen la barca y se van por el mar, que luego se encrespa, Él subió al monte a orar. Después ya es cuando anduvo sobre las aguas, pero Él subió primero a orar. Señor, ¿qué necesidad tenías de rezar, de tu vida contemplativa, de mirar y de hablar con tu Padre Dios para saber y descubrir su voluntad? ¿Qué necesidad tenías, Señor, tan grande? Que nos enseñes
que continuamente está haciendo referencias al Evangelio, con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, está haciendo referencias a tu oración. A tu oración. Y así hemos aprendido los demás. Y así aprendieron aquellos primeros cristianos que perseveraban en la oración. En la fracción del pan, en la comunión. Y es que, para ti y para mí, que vivimos una vocación y somos cristianos corrientes en medio del mundo, necesitamos también esa oración. Porque la fe se ejercita en la oración, porque la caridad también se descubre en la oración, porque la esperanza se fomenta en la oración. Porque, Señor, quiero descubrir, escuchar ese susurro que viene con la brisa, donde tú apareces. ¿Dónde estás, Dios? Te repito, ¿dónde estás, Señor? Mira en tu corazón. Mira en tus afectos. Mira en tu forma de vivir la vida, en tus acciones. Mira en tu oración personal, diaria. Y descubre Dios. Descúbrele. En las alegrías y en las tristezas. En los momentos de mayor dificultad y en los momentos en los que todo, iba a decir, parece que no pasa nada. Dios quiere hablar con Elías. Quiere tener presente, ¿no? Quiere que Elías se dé cuenta que está ahí. Para hablarle, como hizo con Moisés, como hizo con Adán, como hace contigo y conmigo. De alguna manera, cara a cara. Con la intimidad del amigo que no quiere separarse de su amigo. Con la intimidad del amigo que se interesa por tus cosas. El Dios que habla en el silencio de tu oración, que habla en la vida ordinaria, que habla también cuando parece que no dice nada, o en el susurro de la brisa, se interesa por tus cosas, por las mías. Señor, qué grande eres, y qué contraste tan grande ante mi pobre vida. Tú que eres el Todopoderoso, pero que eres amor, que estés pendiente de mí, que no soy nada. Tú que eres la felicidad suma, que estés atento a mí, que soy naturaleza caída. Tú que eres amor infinito, que permanece junto a mí, a mi pobre ser. Algo en mi alma, eso caduco que hay en mi alma, que además se olvida de ti muchas veces. Sin embargo, tú, Señor, en el susurro de la brisa, estás pendiente de mí. Almas contemplativas, por lo tanto. Oración. Esfuerzo continuo en nuestra vida por hacer de nuestra vida una vida de oración. Así. Qué camino tan bonito, ¿no? En ese encuentro cara a cara con Dios, de enamorarnos de Él también. Podríamos decir, ¿no? Como que la oración nos da ese endiosamiento bueno. Nos hace conocer y tratar más al Señor y por tanto parecernos más a Él. Llenarnos de Él. Pero no solamente me refiero a la oración propiamente, ¿no? Esos ratos de oración que todos los días te propones y haces, que son importantes, que son muy importantes, sino más bien también me refiero a esa actitud tuya y mía que tenemos en nuestra vida de ser almas contemplativas. Es decir, el encuentro con Dios no se hace solo en un momento en el que en el silencio de un oratorio, de una capilla, de una iglesia o donde sea, yo me pongo delante del sagrario y hablo con Dios.
mejor dicho, escucha a Dios. Importantísimo. Fundamental para cada día. Eso, evidentemente, sí. Tengo un compromiso con el Señor y me he comprometido a hacerlo, lo haré. Pero no me refiero solo a eso, que es fundamental, sino a una vida de oración que se traduce en una contemplación continua. Yo estoy siempre atento a la voz de Dios. Mi vida contemplativa. Y eso es lo que tienes que pensar. Si es así. Porque soy consciente de lo que decía hace un momento, de que Él ha hecho morada en mí. Y vivo conforme a que Dios está en mi interior. Por tanto, mis actos están dirigidos a Dios, llenos de Dios, en presencia de Dios. Y convierto mi vida de esa manera en una vida contemplativa. Alguien que está escuchando siempre la brisa, el susurro de Dios. Y me habla de las cosas más pequeñas. Me habla en el cumplimiento del deber. Me habla en el cariño de una persona. Me habla en el sufrimiento de un pequeño dolor físico. Hace unos días hablaba con una criatura, una niña, casi de primera comunión, que va a sufrir, ¿no? Pues, en estos próximos meses un montón de operaciones por una enfermedad rara que tiene. Y le decía, fulanita, ¿tienes miedo? 10 años. ¿Tienes miedo? Y me decía, un poco sí. Porque no sé si saldrá bien o mal, es una operación complicada. Pero me dijo algo así, como, si sale bien, contenta. Y si no sale bien, podré ofrecer esto por mis padres. Claro, en una alma así, uno piensa, no tengo que buscar a Dios, está aquí. Está aquí. Está aquí, una criatura que todavía no es consciente de mucho de lo que lo va a sufrir, pero está aquí el Señor. Y eso, además de conmovernos, nos hace pensar realmente en nuestra propia vida. Señor, ¿cuántas veces te tengo delante? Te tengo delante. Y quizás no sé descubrirte. Oigo tantas cosas, me llena tanto el ruido. Hay tantas cosas, muchas veces inoportunas y otras innecesarias, ¿no? Y otras también incluso frívolas, ¿no? En mi corazón, que no doy cabida a escuchar el susurro en la brisa de Dios. No doy cabida. Y no soy contemplativo, es decir, porque no es descubierto, o porque me he acostumbrado en la rutina, en lo que sea, ¿no? Pues a no descubrirte a ti, Señor, en mi corazón, en el alma, en mi alma, donde tú habitas. Donde tú, Señor, habitas. Diálogo con el Señor, decía don Álvaro del Portillo, diálogo con el Señor, en esto ha de traducirse en nuestros ratos de oración mental. Una conversación de enamorados, en la que no puede haber lugar para la desgana o para las distracciones. Un coloquio que se aguarda con impaciencia, al que se acude con hambres de conocer mejor a Jesús y de tratarle. Una charla que se desarrolla con delicadezas de alma enamorada y que se concluye con renovados deseos de vivir y trabajar solo para el Señor. Solo para el Señor. Vivir solo para el Señor. Claro, esto pienso que nos tiene que dar como el convencimiento, por otra parte, de que las cosas
de que no puede hacer nada bien o no puede hacer nada de derechos si no es con vida de oración. Necesito ese diálogo. No te canses nunca. No tanto, sí, también, pero de rezar. No te canses nunca de ser alma contemplativa. De considerar que en tu alma está Dios. De meditar en tu alma esa presencia tan bonita de Dios, que llena, que sana, que da también, como dice el himno, la secuencia de Pentecostés, ¿no? Que riega donde estaba árido, que da calor donde estaba frío, que alivia también donde había heridas, etc. No dejes eso. Hazlo también a través del Espíritu Santo, que es quien habita en tu alma con el Padre y el Hijo, pero es quien hace tu obra, la obra de tu santificación. Trátale a Él. Pídele al Espíritu Santo, oh Dios, Divino Espíritu, abre mi corazón a la oración. Hazme, Señor, descubrirte en las cosas pequeñas, en el susurro de la brisa, en lo que casi es imperceptible, pero estás tú, en las cosas más ordinarias del día. Hazme, Señor, que mi cansancio también yo sepa descubrirte, o en aquellos pequeños momentos de contradicción que a veces me agotan, me cansan. Señor, ayúdame, Señor, a descubrirte en las cosas que parecen indiferentes de cada día, pero son importantes para Dios, porque es donde tú ejerces también tu libertad de amarle. Hazme, Señor, descubrirte en el cansancio y en el descanso, en la alegría y en las pequeñas tristezas de cada día. Señor, que yo te vea en las demás, te descubra en los demás, en mis amigas, en mis amigos, en mi familia. Que yo te vea en los momentos donde lo que me sale del corazón o de los ojos son unas lágrimas de dolor o de arrepentimiento o de emoción. Que yo te vea, Señor, en las personas que quiero y en las que me cuesta querer. O la incomprensión de una injusticia. O un momento de debilidad personal, donde no he sido capaz, Señor, de quererte e incluso te he ofendido. Que yo te vea, Señor, en las cosas más pequeñas, en la Eucaristía, donde tú estás presente, donde tú me estás diciendo cuánto te quiero, cuánto te quiero. Que yo te vea, Señor, y hable contigo cuando te recibo, cada día o cada domingo, en la Eucaristía. Y el pan de vida me transforme interiormente para hacerme tú, para hacerme Dios, divinidad, en mi alma. Que yo te vea, Señor, cuando de rodillas pido perdón delante del sacerdote en la confesión. Y soy capaz de decir profundamente, Señor, he pecado contra ti, como el hijo pródigo. Y sé que estás tú ahí esperándome para perdonarme, que yo te vea ahí, Señor. Que yo te vea, Señor, en mi descanso y en mi cansancio, como te decía antes. Que sea alma contemplativa, porque si no, habrá tormentas y huracanes y fuegos y terremotos, e intentará verte y quizás no te descubra, y pasarás imperceptiblemente a mi lado, Señor, en cosas donde no doy importancia, en el susurro de esa brisa, y no te veré. Y no quiero perderte, Señor. No quiero
pasas a mi lado y yo no me enteré. En el fondo, porque es el Señor que te necesito. Te necesito mucho. Que vaya tu oración por ahí. Que lo pienses. Y que en esa oración tuya, en esa vida contemplativa tuya, sepamos todos descubrir al Señor allí, donde tú estás. Que a veces es no donde queremos que esté, sino donde Él quiere estar. Y al fin y al cabo, donde necesitamos que esté. Por supuesto. ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida contemplativa? ¿Podría ser más personal, más íntima, más recogida? Medito el Evangelio. Me paro a pensar en cómo era Jesús y en cómo tratarle. Me doy cuenta que, por otra parte, que precisamente en esa oración y vida contemplativa es donde aprendo a descubrir la voluntad de Dios. Porque es posible que a veces me dé miedo rezar o profundizar en la oración. ¿Por qué? Me cuesta escuchar tu voz, Señor, y aceptar tu voluntad. Ahí es donde descubro la voluntad de Dios. Como María, como nuestra Madre Santa María, que según dice la tradición, María estaba rezando, estaba en oración. Al menos aparece con frecuencia en la Sagrada Escritura también esas palabras que nos hablan de nuestra madre como mujer contemplativa. Es decir, no son palabras, como te diría, no es una frase hecha ni un sin más, es porque esa actitud en María era muy evidente. Por eso San Lucas, ¿no? Pues, dice varias veces, María ponderaba todo esto en su corazón. No era una cosa casual, ni de un momento, ni de una situación concretamente más excepcional. No, era habitual. Y entonces, al ser habitual, en momentos más excepcionales, aparece ese ponderar las cosas. Porque habitualmente lo hacía. María era consciente de que era, precisamente, de que en su corazón estaba Dios. Y no solamente en su corazón, sino delante de ella y antes en su seno. Y María por eso pondera, medita, reza, contempla. Mira a Dios. Mira a Dios. Quizás sea eso con lo que tengamos que quedarnos en este rato de oración. Mira a Dios. Mírale. Y mírale despacio. Mírale en el silencio de tu oración. Mírale, escúchale si quieres, también en el susurro de la brisa. Vamos a pedirle, al acabar ya nuestro ratito de oración de esta mañana, a nuestra Madre Santa María que nos ayude a que sea así. Decía San José María, aquella frase tan bonita, ¿no? Que yo te vea, Señor, con mis ojos, que te ame con mi corazón, decía más o menos. Señor, que yo te vea con mis ojos, que te oiga con mis oídos, que te mire, que seas contemplativo, contemplativa, que reces, que oigas al Señor en el susurro de la brisa, que te va a hablar. Entre otras cosas, porque tanto tú como yo lo necesitamos. No podemos vivir sin esa oración, sin esa palabra de Dios que llega a nuestro corazón, habita, hace morada y nos hace realmente felices. A María Santísima se lo pedimos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.